características muy particulares. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de la clase es analizar una serie de circuitos, ¿sí?, que incluyen capacitores y otros elementos que vamos a ver posteriormente, pero que por ahora son solamente necesarios para lograr el circuito, ¿sí? Pero básicamente lo que nos interesa es ver la forma en que se conectan estos capacitores. Van a tener ustedes un diagrama en el cual se ve la conexión de los capacitores, como la encuentran ustedes en los textos, donde normalmente se lo ve bien bonito, organizado, ¿sí? Y luego lo que vamos a analizar, ¿sí?, es el mismo circuito que se lo ve en papel en un tablero, ¿sí?, como lo que ustedes están diseñando, y vamos a ver que las conexiones no son tan simples, ¿sí?, o la forma de conectar esos dispositivos no son tan simples como cuando nosotros la tenemos directamente en el papel. En el papel es fácil dibujarlos, pero normalmente no es tan simple la conexión que se realiza, ¿no? Ok, entonces bueno, vamos a tratar de resolver unos pequeños problemas técnicos que tenemos por aquí y empezamos con la actividad. Aquí, bueno, vamos a empezar ahora sí. Hemos preparado algunos equipos, varios capacitores de diferente tipo. Estos que tenemos aquí, vamos a sacarlo de la cámara, son capacitores cerámicos, ¿sí?, o electrolíticos, dependiendo, ¿no? Pero la idea es utilizar este protoboard. Si ven, este protoboard es didáctico, es más grande que lo que ustedes pueden comprar normalmente en las electrónicas. Sirve para poder apreciar de mejor manera cómo están conectados los elementos entre sí. Podemos observar en este protoboard hay 9 puntitos, ¿sí?, 9 puntos, y todos están conectados por unas líneas, ¿sí? Este cuadrito de 9 puntos de 3×3 está independiente de este otro cuadrito de 3×3 y así sucesivamente. Hay varios cuadritos de 3×3 que están formados por puntitos, por 9 puntitos. Cada uno de estos puntitos, de estos 9 puntos, son el mismo punto, ¿sí? Podemos conectar en cualquiera de ellos y sería como conectar una patita del elemento al mismo potencial, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, este cable de aquí que estamos conectando lo podemos conectar en cualquiera de estos 9 y en realidad estaríamos conectando al mismo potencial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Estos capacitores didácticos para usar en colegios, universidades, por estudiantes, etcétera, están diseñados de tal manera que no se puedan conectar las mismas dos patitas en cualquiera de esos 9 puntos. ¿Por qué no? Porque si yo conecto las mismas dos patas en un mismo punto, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo un corto, ¿sí? Entonces, miren, de ninguna manera puedo yo conectar esas dos patitas en el mismo cuadrito de esos 9 puntos. Entonces, ¿cómo sí se pueden conectar? Pongo aquí una patita y la otra se puede conectar al otro cuadrito de 9×9, ¿sí? Una está aquí y la otra está acá. De esa manera, los dos puntos están a diferente potencial. Yo puedo poner un cable aquí y el otro cable lo pongo acá y ya los dos tendríamos el capacitor a una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces eso es importante para saber cómo conectar. También en su protoboard, el que ustedes están comprando para realizar los circuitos de sus proyectos, deben tener en cuenta cómo está diseñado, ¿sí? Hay diferentes protoboards de diferentes tamaños, los cuales ustedes deben saber qué puntos están al mismo potencial para no hacer ningún cortocircuito y que se le dañe sus elementos, ¿sí? Eso hay que tener especial cuidado. Ahora, aquí, como ustedes pueden observar, tenemos varios capacitores. Y vamos a ver con el multímetro, ¿sí? Aquí tenemos el multímetro que usamos en la práctica pasada, pero lo vamos a configurar para que pueda medir capacitancia. Por eso las puntas de prueba las hemos puesto aquí en medio para poder leer o medir cuánto es la capacitancia de los diferentes capacitores que tenemos. Entonces vamos a hacer una comprobación con lo que debería salir y con lo que dice ahí en el fabricante. Pues recuerden que cuando usted va a comprar en las electrónicas, usted le dice, denme por favor un capacitor de 47 nanofaradios, como dice aquí.
No sé si se observa ahí, en la leyenda, ahí dice 47 NF. ¿Sí? No sé. Bueno, no se ve, pero ahí dice 47 NF, 47 nanofaradios. Entonces nosotros podemos medirlo con el multímetro y colocándolo en la escala adecuada. Aquí nosotros tenemos varias escalas para poder medir bien cuánto es la capacitancia. ¿Sí? Como ese era de 47 nanofaradios, vamos a ponerlo en una escala que nos permita leer. Si yo la pongo en una escala muy baja, no debería leer nada. ¿Sí? Entonces vamos a ir a observar, ponemos las dos puntas de prueba. ¿Sí? Ponemos una punta de prueba en un extremo. Entonces miren ahí, nosotros estamos poniendo en una escala que está tal vez muy baja, pero si nosotros le cambiamos la escala, ahí comienza a mostrar cuánto es el valor de la capacitancia. Ahora, el fabricante me decía que era 47 nanofaradios, sin embargo, ¿cuánto dice ahí? 47.5 nanofaradios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo no simplemente utilizo el valor directo de 47 nanofaradios? ¿Por qué tengo que medirlo con un multímetro? Porque para nuestros circuitos, cuando ya hagamos en la práctica, ese valor de 0.5 nanofaradios puede influir. Yo sé que es muy poco, es por 10 a la menos 9, pero puede influir, por ejemplo, ¿en qué cosa? En el tiempo de carga y descarga que vamos a ver próximamente, ¿no? Que depende de la capacitancia equivalente y de la resistencia. Entonces, si yo no considero ese pequeño valor, ese porcentaje de error se va a ir acarreando hasta el final, hasta mis cálculos posteriores, y me va a crear un porcentaje de error bastante alto. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan elementos, en realidad no se confíen del valor que les dice el fabricante, sino que mídanlo en verdad cuánto es. Asimismo, con la fuente de voltaje, si ahí dice en la escala que es 10 voltios, no se confíen en eso, sino que pongan su multímetro en escala de voltaje y vean cuánto en realidad les está dando. ¿Sí? Porque puede ser que no esté trabajando a 10 voltios, sino a 10.5, 11 voltios o menos voltaje de lo que ustedes quieren. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo conecto dos capacitores en paralelo? Por ejemplo, este de 47 nanofaradios que lo coloqué ahí, lo voy a conectar en paralelo con uno de 10 nanofaradios. ¿Cuánto me tiene que dar la capacitancia equivalente? ¿Qué pasa con los capacitores cuando los ponemos en paralelo? Se deben sumar, ¿sí? Entonces, 47 nanofaradios más 10 nanofaradios, ¿cuánto debe dar? ¿Cuánto? 57 nanofaradios. Como ustedes pueden observar, ponemos las puntas de prueba ahí y da aproximadamente 57.3 nanofaradios. Ahora, ¿qué pasa si los conectamos en serie? ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente? Vamos a poner este ahí. Y este acá. Y ya están colocados en serie. ¿Cuánto debería dar en el multímetro si yo lo mido? El de 10 nanofaradios con el de 47 nanofaradios. Recuerden, 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Ayúdenme por favor calculando, ustedes ahí en una hojita o en la calculadora, para ver cuánto debería salir y lo confirmamos aquí con el multímetro. ¿Qué les parece? 10 nanofaradios en serie con 47 nanofaradios. ¿Cuánto? 8.2 ¿qué? Nanofaradios. A ver, ya calcularon por acá unos compañeros. Dicen 8.2 nanofaradios.
Ahí en el multímetro se puede observar que es de 8.14 nanofarads aproximadamente. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen en los cálculos no necesariamente es igual a lo que les muestra el multímetro. Tengan mucho cuidado en su proyecto con eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el último ejemplo. Recuerden que no solamente usted puede calcular dos capacitores en paralelo o dos capacitores en serie. Usted puede tener varias configuraciones, 5 capacitores en serie. ¿Sí? Debería ser la capacitancia equivalente. ¿Cómo se haría? 1 sobre C equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 hasta 1 sobre C5, ¿no? Una forma rápida de calcular en la calculadora para no estar haciendo eso de 1 sobre C1 y haciéndole la inversa es multiplicar todos los valores y dividir para la suma de todos, ¿no? Que sería como sacar factor común primero y luego sacar la inversa. Bueno, eso es para que hagan más rápido los cálculos. Pero aquí yo me puedo inventar una configuración y ustedes me van a ayudar sacando la capacitancia equivalente. ¿Ya? A ver, vamos a tener esa de ahí de 10 nanofaradios en serie con 47 nanofaradios, la misma que hicimos en antes. Y vamos a colocar, qué sé yo, aquí esos dos capacitores que estaban en serie, le vamos a poner de esta manera dos capacitores que estén en paralelo. ¿Se observan? Estos dos capacitores están en paralelo. ¿Cómo yo sé que están en paralelo? Porque esta patita de aquí va a estar conectada a esta otra de acá y van a estar al mismo potencial. ¿Sí? Estas dos están en los mismos puntos. Y esta patita de acá también tiene que estar conectada entre sí. Vamos a moverlo un poco. Para que estén en paralelo. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto sería en paralelo esas dos capacitancias? De 4.7 microfarads. Si las dos están en paralelo, 4.7 microfaradios. ¿Cuánto es micro? Microfaradios, por 10 a la menos 6. ¿Qué pasaba con las capacitancias en paralelo? Se sumaban directamente, ¿no? Ahora esa en serie con la de 47 nanos. ¿Cuánto debería dar? Y ahora esa en serie con la de 10 nanos. ¿Cuánto debería dar? ¿Cuánto le salen sus cálculos?
aproximadamente 8.15 nanofarads acá. Se recuerde que igual va a haber un porcentaje de error y hay que medirlo y calcularlo. Eso es lo que nosotros tenemos o vamos a esperar de ustedes en los proyectos, en los diferentes proyectos, que saquen un porcentaje de error, porque la manera de calcular una capacitancia teórica es muy diferente a calcularla de manera experimental. ¿Sí? Ahora, bueno, estos son capacitores que han sido prefabricados, ¿no? Fabricados por alguna industria que se dedica, alguna electrónica que se dedica a fabricar estos elementos. Pero aquí nosotros tenemos también un capacitor, digamos, no convencional, no prefabricado. Como ustedes pueden observar, es un capacitor de placas planas circulares, ¿sí? Conductoras, ¿no? Estas placas son conductoras y queremos ver cómo varía la capacitancia en este capacitor, ¿sí? Si nosotros podemos observar, no podemos variar el área que tienen las placas, pero sí podemos hacer variar ¿qué cosa? La distancia de separación entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué dieléctrico? Recuerde que la forma convencional de un capacitor es dos placas conductoras y en medio un dieléctrico. ¿Qué dieléctrico estaríamos utilizando aquí? El aire, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta sus características, ¿sí? Su constante dieléctrica y su ruptura eléctrica también, ¿no? Es decir, cuánto campo eléctrico es capaz de soportar hasta que se convierta en un conductor, ¿sí? Eso es la ruptura dieléctrica de los materiales. Entonces, bueno, este capacitor, debido a su geometría, tiene una baja capacitancia, ¿sí? Si nosotros conectamos las puntas de prueba del multímetro, podemos observar en el multímetro que tiene 0.05 nanofarados, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la distancia de separación? Esa es la escala más baja que tenemos aquí en el multímetro. ¿Qué debería pasar? ¿Qué pasa con la capacitancia cuando se aumenta la distancia? Disminuye la capacitancia, ¿no? Entonces, miren que estamos disminuyendo y el valor, estamos aumentando la distancia y el valor disminuye a 0.03. ¿Sí? Seguimos aumentando la distancia de separación y ya baja a 0.02. ¿Sí? Ahora vamos de nuevo a acercar las placas y va aumentando paulatinamente la capacitancia de este capacitor. Ahí lo juntamos lo mayor posible, sin hacer contacto obviamente, y tenemos el 0.61 nanofaradios como máximo. Entonces aquí podemos observar cómo va variando el comportamiento de la capacitancia según la distancia de separación. Repito, la única manera de ver cómo varía si aumentamos o disminuimos el área sería pues que cambiemos a cada rato estas placas de aquí y cambiemos otras, y pongamos unas más pequeñas o unas más grandes, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos ver cómo se comporta el capacitor si es que le introducimos esto para reemplazar el aire, ¿sí? Esto de aquí es una placa de acrílico, viene a ser un dieléctrico, y podemos colocarla en medio. ¿Qué pasa si ponemos en medio ese dieléctrico? Debería aumentar la capacitancia. Vamos a observar. A ver, ahí está un valor de 0.06 nanos. Si nosotros colocamos el dieléctrico, va a aumentar poco, 0.09, 0.08 nanos. No sé si se alcanza a observar. ¿Sí? Aquí está el multímetro. ¿Sí? Vamos a juntarlo más. ¿Sí? Bueno, ahí dice 0.34 nanofaradios.
¿Sí? ¿Qué pasa si quitamos el dieléctrico? ¿Debería? Disminuir. Entonces, al quitar el dieléctrico, como esperábamos, disminuye la capacitancia, 0.13, 0.14 nanofaradio. Ahora, recuerde que también hay una característica entre algo que se relaciona, ¿no?, entre la capacitancia, el voltaje y la carga. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esas características? Capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Capacitancia es igual a cuánto puede almacenar de carga el capacitor dependiendo de cuánta diferencia de potencial le agreguemos. ¿Sí? También podemos, esto sería recordar siempre esa relación, U igual C por delta V, ¿no? Carga es igual a la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial. Si nosotros tenemos este capacitor, por ejemplo, y está así, nosotros al colocar el dieléctrico ya sabemos lo que va a pasar con la capacitancia, pero ¿qué va a pasar con la diferencia de potencial? Si es que lo tenemos así el capacitor, desconectado o aislado de una fuente. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? Disminuye. ¿Por qué? Por esa misma relación, ¿no? Q igual C por delta V. ¿Qué pasa con Q? ¿Qué pasa con la carga? La carga debe mantenerse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón física? Al no estar conectado a una fuente, la carga del capacitor no tiene por dónde ir, ni ganar, ni ceder esa carga, esos electrones. Por lo tanto, debe quedar almacenada ahí dentro. Si nosotros sabemos que se relacionan entre sí, la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, al aumentar la capacitancia, debe necesariamente, ¿qué cosa? Disminuir la diferencia de potencial para mantener la carga constante. ¿Sí? Ahora, sería el mismo análisis si ese capacitor está conectado a la fuente. ¿Qué pasa si la tenemos conectada a una fuente de 10 voltios e introducimos el dieléctrico? 100 cambia. Ahora la carga va a cambiar. ¿Y quién permanece constante? El voltaje. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que siempre jugar con esas variables, pero siempre teniendo en cuenta si el capacitor está aislado, se está cargando, ya se desconectó de la fuente, sigue conectado de la fuente, etc. ¿Sí? Bien. Para terminar, nosotros hemos elaborado este circuito que pueden ver en las pantallas, un programa que se llama Proteus y corresponde a un circuito muy sencillo de carga y descarga de un capacitor. Como ustedes pueden observar en los monitores, aquí tenemos un capacitor de 500 microfaradios que vendrían a ser medio milifarado, ¿no? Una batería DC que tiene 12 voltios, dos switches y una resistencia de 10 kiloohmios le hemos puesto ahí. Va a estar conectado hacia un LED de color rojo. Aquí hemos puesto un voltímetro para ver cuánto voltaje está ahí cayendo en el LED. Entonces a algunos se les va a parecer familiar, les va a parecer conocido eso de ahí, que son los grupos que tienen el capacitor no convencional. ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos que están haciendo ese proyecto? ¿Sí? Bueno, somos algunos, ¿no? Por ahí algunos están sufriendo, otros no. La primera parte que se les ha pedido es este circuito. Este circuito es sumamente fácil, como ustedes lo pueden observar, en 10 minutos se lo hizo, pero vamos a ver cuál es lo complicado. Ya mis grupos ya hemos conversado sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos simularlo. Entonces, al conectar bien todo esto, poner la referencia correctamente, podemos ponerle play en este simulador y vamos a ver cómo se comporta. El objetivo, ¿cuál es? Que se prenda este LED que está aquí. Entonces primero cerramos el switch y ¿qué va a pasar? Esta batería de 12 voltios le va a mandar toda la carga hacia el capacitor de 500 microfaradios. Ahí se carga el capacitor después de un tiempo. ¿Sí? Y ahora con esa carga almacenada, si cerramos este switch, ¿qué va a pasar? Toda la carga va a ir a través de esta resistencia y a través del LED, haciendo que se prenda. ¿Sí? Entonces cerramos el switch. ¿Sí? ¿Y qué pasó?
no se puede observar el brillo. ¿Por qué? Sin embargo, miren ustedes el voltímetro, ¿qué dice? Dice 2 voltios. ¿Debería prenderse con 2 voltios? Ahora, aquí justamente el simulador y los cálculos que ustedes hacen nos sirven para poder analizar estos resultados que tenemos, ¿sí? ¿Por qué no se prendió el LED? ¿Quién está consumiendo de ahí? Correcto, esta resistencia de 10 kiloohmios es demasiado elevada, ¿sí? ¿Qué significa que esa resistencia sea muy elevada? Porque toda la caída del potencial, toda la diferencia de potencial va a ir a esa resistencia. Por lo tanto, más la resistencia está disipando que el propio LED, y por eso no se prende. Entonces le ponemos stop a la simulación, le cambiamos estos valores y comenzamos a jugar, ¿sí? En el simulador le podemos cambiar lo que queramos para, después de hacer todos estos cambios, después de ya ver que nos vale completamente en el simulador, ahí sí vamos a las electrónicas, compramos los elementos que necesitamos y nos ponemos a armar el circuito en la vida real. ¿Qué pasa si le disminuye a un K? Vamos a ponerle play de nuevo y vamos a ver si ahora sí prende. A ver, cargamos el capacitor y, como ustedes pueden observar, el LED comenzó a brillar por un pequeño tiempo, ¿no? De nuevo, cargamos el capacitor, cerramos nuestro switch y se puede iluminar el LED por un segundo a lo mucho, ¿no? Y ven cómo comienza a bajar el voltaje en el voltímetro, ¿no? Eso depende del tiempo de carga y descarga del capacitor, dependiendo de cuánta resistencia o cuánta capacitancia está abriendo el circuito. ¿Cómo podríamos hacer para que ese LED brille por más tiempo? Ahí ustedes comienzan a jugar, ¿no? Comienzan a manejar aquí en el simulador, le pueden disminuir. ¿Qué pasa si ya vimos qué pasa cuando le aumentamos mucho la resistencia, ¿no? Todo se va aquí y nada al LED. ¿Qué pasa si yo le disminuyo mucho en cambio la resistencia? Ahora vamos poniéndole un ohmio. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Hagan su análisis. ¿Qué va a pasar si le pongo un ohmio? ¿Qué opinan? Se quema, explota. Va a explotar la computadora aquí. A ver, entonces vamos a ponerle play, cargamos el capacitor. ¿Y qué pasó? ¿Se iluminó el LED? Tampoco, ¿verdad? Entonces, si le ponemos muy poco, si le ponemos mucho, el LED no se va a prender. Debemos elegir correctamente esa resistencia. ¿Para qué? Para que podamos ver los resultados que queremos. ¿Y por qué con muy poco tampoco prendió? ¿Cuál es la razón física? ¿Se dañó el LED? No. La razón es algo que ustedes van a ver posteriormente en circuitos RC. ¿Sí? El tiempo de descarga depende de un factor llamado tau, y eso a su vez depende de la resistencia y de la capacitancia equivalente. Como la resistencia era muy baja, el tau o el tiempo era muy bajo. ¿Qué quiere decir que el tiempo sea muy bajo? Que se va a descargar muy rápido. Entonces, como era muy bajo, nuestros ojos no pudieron ver ese brillo, ¿sí? Pero en realidad sí se descargó. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el voltímetro apareció un voltaje diferente del centro. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos análisis son los que ustedes deben hacer, ¿sí? Ahora, este circuito pues muy sencillo hacerlo. También podemos cambiarle aquí la capacitancia. Miren que hemos logrado el objetivo de prender un LED nada más, ¿no? Pero para sus proyectos, ¿cuántos LEDs deben prender? Deben prender mínimo 2 LEDs para los del capacitor no convencional, me refiero, ¿no? Mínimo 2 LEDs por mínimo 2 segundos. Aquí prendimos un LED nada más. Aquí prendimos un LED nada más por, creo que a lo mucho, un segundo se pudo ver ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestro capacitor que estamos utilizando es este, ¿no? Este es el capacitor no convencional que le estamos conectando, el que están construyendo ustedes. Es de 500 microfarads. Pero en realidad lo que queremos es que se prenda por más tiempo y brille más. ¿Cómo hacemos que brille más ese LED? Porque puede brillar un poquito y no lo vamos a poder ver. También podemos aumentar la capacitancia de aquí. ¿Qué pasa si le mandamos en vez de 500, 5000 microfarads? ¿Qué significa eso? 5 milifarads, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta el
ponemos, aquí cuánto le habíamos puesto en la resistencia, vamos a ponerle 500 ohms, ¿ya? Vamos a ponerle play, cargamos el capacitor, lo descargamos y miren, el lograr sigue prendido eso, ¿no? Probablemente si le pongo más LEDs, incluso me gane los puntos extras, ¿no? Entonces, la idea es construir un capacitor de alta capacitancia, ¿sí? Ese es su objetivo. Ahora, ¿cómo construimos eso? Es ahí el dilema, ¿no? Tenemos que recordar que la capacitancia depende de la geometría y además, ¿de qué cosa? ¿Qué dieléctrico nosotros vamos a colocar entre las placas? ¿Sí? Entonces, elegir un buen dieléctrico nos va a ayudar a tener una alta capacitancia. Bien, solamente para terminar aquí, nosotros, si me puede ayudar enfocando, acá tenemos un banco de capacitores, ya para salir muchachos. Tenemos un banco de capacitores, cada uno es de 1 milifaradio, ¿sí? Y los hemos conectado. Si ustedes vieron el circuito ahí en fronteo bien bonito, ¿no? Aquí estamos conectando en paralelo estos 5 capacitores, de manera que la capacitancia equivalente se suma. Entonces en total tenemos 5 milifaradios, que fue lo que pusimos al último, ¿no? Para que se prenda el LED. Ahora recuerden que salga la simulación no significa que en la vida real también tengamos lo mismo, ¿sí? Entonces si nosotros prendemos la fuente y a ver muchachos, ¿qué pasó? Si nosotros prendemos la fuente que ya está configurada y hacemos ayúdenme apagando las luces por favor, todas las luces. Aquí tenemos esos capacitores conectados, tenemos los 5 milifaradios que nosotros queríamos y tenemos un pequeño LED. Apague todas. Tenemos ese pequeño LED aquí. Ustedes observan, estamos haciendo la conmutación de los switches. Ahí está el LED, ¿sí lo ven? Al hacer este switcheo estamos cargando y descargando el capacitor, ¿sí? Tenemos 5 milifaradios conectados a una resistencia de 1K, si no me equivoco. Pero miren cuánto se demora prendido. Es un parpadeo simplemente. Entonces el que me indique en la simulación que se demora bastante, no significa que me valga y que sea lo mismo aquí en la vida real, muchachos. Ustedes ya van a aprender eso a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros ahora sí prenden las luces, por favor. Nosotros hemos cogido estos capacitores construidos por una empresa llamada Senko, que es alemana, no sé, entonces ustedes saben que los alemanes son bastante eficientes. Estos capacitores tienen ya desde la Segunda Guerra Mundial, no, mentira, no, tampoco así, pero tienen mucho tiempo y siguen funcionando. Entonces nosotros tenemos que realizar también construir ese capacitor de manera eficiente para que no se nos dañe. Yo utilicé 12 voltios en la batería ahí en el simulador y eso es otra cosa que también debemos tomar en cuenta. Y yo lo dije, la constante dieléctrica es un parámetro que debemos tomar en cuenta y también el coeficiente de ruptura dieléctrica, porque si el capacitor que estamos construyendo no soporta esos 12 voltios, ¿qué va a pasar? El dieléctrico se convierte en conductor y ya no nos va a servir y vamos a tener que construir otro, ¿sí? Entonces, si esos 12 voltios usted no está seguro que los aguanta, tiene que construir un capacitor de mayor capacitancia, pero que aguante menos voltaje, para así poder calcular la energía necesaria, 1 medio de C por B cuadrado, ¿sí o no? Entonces, si le disminuye el voltaje, ¿con qué tengo que compensar? Con una mayor capacitancia. Bien, jóvenes, esa es una idea para su proyecto, espero que les sirva. Y con eso terminamos. Muchas gracias. 2 cilindros conductores, 2 esferas conductoras, o la forma que a ustedes se les ocurra. De hecho, a algunos grupos se les tiene que ocurrir porque justamente el proyecto que tienen que presentar es el diseño, ¿sí?, y la construcción de un capacitor. Independientemente de la forma física que tenga el capacitor, recordemos que en un circuito eléctrico nosotros lo representamos a través de ese símbolo.
importante que debemos tener presente es que cuando este capacitor está conectado a una diferencia potencial, logramos que entre las placas aparezcan cargas eléctricas de igual magnitud pero de signos contrarios, y siempre la carga que se almacena en cualquiera de esos conductores es proporcional a la diferencia de potencial que existe entre los mismos, de tal manera que el cociente entre la carga y la diferencia de potencial se lo conoce con el nombre de capacitantes. Entonces, tengan presente que para un capacitor específico, si no modificamos su geometría, ese cociente U sobre B se debe mantenerse constante. De tal manera que si yo hiciera una gráfica de cómo varía la carga en función de la diferencia de potencial entre esos conductores, esperaríamos que la gráfica que se obtenga sea una recta como la que se muestra ahí, donde la pendiente de esa recta, ¿qué me representa? La capacitancia del capacitor que está analizando. ¿Cuál de los tres casos que tenemos ahí representa un capacitor con mayor capacitancia? La recta verde, sí, la que tiene mayor inclinación y representa mayor capacitancia. Entonces, tengan presente que la capacitancia me da una idea de la cantidad de energía que puede almacenar el capacitor. Piensen ustedes que hay que tener cuidado con esa expresión, ¿sí? Justamente las primeras preguntas que tuvieron el día lunes en el Learning Catalytics tenían que ver con la misma, y la idea era ver qué tan claro estábamos con ese concepto. Entonces, una de las primeras preguntas que tenían era esta de aquí: un capacitor de placas paralelas, si se conectaba una batería, y nos preguntaban qué ocurría con la capacitancia si es que utilizábamos la diferencia potencial. Cuando lo hicieron individualmente, muchos, sí, bueno, un 40% pensaban que la capacitancia disminuía. Pero tengamos claro que la capacitancia es la constante de proporcionalidad entre la carga que hay en esos conductores y la diferencia de potencial que existe en la misma. Bien, entonces eso hay que tener cuidado. Tener presente que la capacitancia no depende de la carga ni del voltaje que tiene el capacitor, sino que depende básicamente de la geometría del mismo. Por ejemplo, si tiene un capacitor de placas paralelas, ¿sí?, la capacitancia, ustedes leyeron que es proporcional al área de las mismas, ¿sí?, al área de las placas, e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Si fuera un capacitor cilíndrico, la capacitancia depende de la longitud de los cilindros y de cuáles son los radios de los mismos. Y en el caso de un capacitor esférico, depende del radio de esas esferas. Ahora, para las otras ecuaciones que queríamos ver si tenían clara la expresión, las expresiones que hemos analizado. Tenían ese capacitor conectado a esa batería y nos decía que las placas de ese capacitor se separaban. ¿Qué ocurría entonces con la magnitud del campo eléctrico? Bueno, grupalmente mejoraron bastante, ¿sí?, pero hay algunos que todavía estaban enredados con esto de aquí. ¿Y qué es lo que hay que tener claro? Si tengo un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico que se establece entre las mismas es un campo eléctrico uniforme. Y cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial a través de ese campo eléctrico será igual al producto del campo por la distancia. ¿Cómo el capacitor está conectado a una batería? Eso significa que independientemente de qué tan separadas se encuentren esas placas, la diferencia de potencial siempre será
3 voltios. ¿Sí? Está conectado a una fuente fija. Por lo tanto, como la diferencia potencial no varía, el producto E por D debe mantenerse constante. De tal manera que si yo aumento la distancia entre las placas, necesariamente el campo eléctrico tiene que disminuir. El mismo análisis se lo puede hacer a través de concepto de capacitancia. Mayor distancia, menor capacitancia para el voltaje, menor carga y por lo tanto menor campo eléctrico. A ver, también esta otra situación. Un capacitor hecho de 2 placas metálicas separadas en distancia D y de repente introducimos entre las placas una placa metálica cuyo espesor es menor que la distancia que separa a las placas originales. Nos preguntaban qué ocurría con la capacitancia de este capacitor. En este caso, individualmente estuvieron bastante divididos, en grupos mejoraron un poco, pero ¿qué es lo que hay que tener claro? Si yo coloco esa placa metálica en la parte intermedia, ¿qué ocurre con el campo eléctrico en el interior de ese conductor? El campo eléctrico es cero, eso ya lo debemos tener claro. Por lo tanto, al introducir esa placa, lo que yo logro es que el campo eléctrico que existía en la región ahora tenga menor valor. Sí, porque ya no está en toda la región, sino solamente por encima y por debajo de esa placa. Y recuerden ustedes que como no la estoy tocando, la carga no va a variar. La diferencia potencial se refiere al trabajo que tengo que hacer para llevar una carga de un punto a otro. Como ahora tengo menor campo eléctrico, tengo menor trabajo y por lo tanto menor diferencia potencial. En esa expresión C igual a Q sobre B, a C, mejor dicho, a Q no la estoy tocando, pero la diferencia potencial sí. Como ahora la diferencia potencial disminuye, la capacitancia de ese capacitor se va a incrementar. Entonces, es decir, esta pregunta también está relacionada con la expresión C igual a Q sobre B, solamente que ahora lo que se mantiene constante es la carga, porque no estoy produciendo ninguna variación en la misma. En esta otra situación, les decían que tenían ese capacitor con la placa metálica intermedia y de repente unimos a través de un alambre conductor la placa superior con la placa metálica. ¿Qué logramos con ese efecto? Logramos que la placa superior y la placa metálica se encuentren al mismo potencial. Es una pregunta similar a la que tuvieron en el SE anterior. Entonces, al estar a la misma diferencia potencial, no necesitamos hacer ningún trabajo para llevar la carga de un punto a otro. Por lo tanto, en el caso B, vamos a tener nosotros un menor campo eléctrico, una región menor del campo eléctrico. Y como hay menor campo, hay menor diferencia de potencial y por ende vamos a tener una mayor capacitancia porque hay menos trabajo que realizar. Entonces, hay que tener en cuenta simplemente dónde se realiza mayor trabajo para el análisis que nos toca. Entonces, simplemente darse cuenta que la carga se mantiene invariable y por eso la capacitancia va a variar, porque estamos variando la diferencia de potencial. Ahora bien, los capacitores por lo general en los circuitos eléctricos no van solos, sino que van en grupos y dependiendo de la forma en que estén unidos, vamos a tener una conexión serie o una conexión paralela. Lo que ocurre es que en el mercado nosotros encontramos capacitores de diferentes valores y no necesariamente encontramos un capacitor que tenga la misma capacitancia que nos interesa a nosotros. Por eso,
nosotros debemos tener la capacidad de poder combinar capacitores para obtener el valor que me interesa. Piensen ustedes en la figura que las capacitances siempre vienen expresadas en cantidades muy inferiores al faradio. El faradio es una unidad de medida muy grande, ¿sí? De tal manera que los capacitores típicos que encontramos en el mercado, por la estructura y los materiales que contienen, vendrán dados en el orden de los microfaradios, milifaradios, ¿sí? A lo mucho. Entonces hay que tener cuidado con las respuestas que muchas veces se dan, ¿sí? Entonces, ya me ha pasado casos que se les pide encontrar una capacitancia, ¿sí? Y a pesar que se les dice que un faradio es una cantidad muy grande, he visto respuestas que me dicen que la capacitancia y capacitor que tuvieron es de 2 por 10 a la 6 faradios. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, si estamos hablando que un faradio es una cantidad extremadamente grande, cuando alguien me dice que la capacitancia equivalente o resultante es de 2 millones de faradios, ¿sí? Eso lo que me está indicando es que no sabe de qué estamos hablando. ¿Sí? Claro, lo más probable, ¿sí?, es que en el apuro se olvidó de poner un signo menos en el exponente. ¿Sí? Realmente era 2 microfaradios. Pero hay que tener en cuenta esos detalles. Digo esto porque muchas veces damos respuestas sin analizar si lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Lo que sale en la calculadora, ahí se va. Si a ustedes, cuando les toca hacer un cálculo, sea una lección probablemente, ¿sí?, y hacen los cálculos y muchas veces, por A o B razón, lo hacemos muy rápido y no nos damos cuenta de los errores. A veces revisamos una multiplicación y vemos ahí que 2 por 3 es igual a 5 y no vemos el error. Y volvemos a revisar y me sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Pero yo sé, ¿sí?, los límites que deben ocurrir. Si a mí me sale una respuesta que supera a un faradio, ¿sí?, y no encuentro el error y se me agotó el tiempo, lo mínimo que yo esperaría de ustedes es que escribieran: no encuentra, aquí hay un error, no lo encuentro, pero sé que esta respuesta que estoy entregando no tiene sentido. Con eso yo duermo en paz, ¿sí?, porque ahí me están demostrando, ¿sí?, que entienden de lo que están hablando, entienden física y cometieron posiblemente un error matemático, que eso nos pasa a cualquiera. ¿Sí? Bueno, pero entienden de qué están hablando y por lo menos, ¿sí?, podemos entonces saber que lo entendieron la parte física. Bien, ¿cómo podemos combinar capacitores? Podría ser que se encuentren de la manera que se muestra ahí, capacitores en serie, donde para que estén en serie, fíjense, tienen que estar conectados uno a continuación de otro. No importa si es vertical o horizontal, lo importante es que estén conectados uno a continuación de otro sin interrupción en el camino que los une. Cuando estén conectados en serie, como ustedes ven, una característica fundamental es que todos ellos van a estar sometidos, o de hecho van a tener siempre la misma carga almacenada. Ninguno almacena mayor carga que otro cuando están conectados en serie. Y si nosotros sumamos la diferencia de potencial a través de las placas de cada uno de esos capacitores, la suma de esa diferencia de potencial debe ser igual a la diferencia de potencial total entre los extremos. De tal manera que cuando yo encuentro el capacitor equivalente, ese capacitor debe almacenar la misma carga que cualquiera de los que teníamos individualmente, y la diferencia potencial entre los extremos de ese capacitor debe ser igual a la diferencia potencial del total de los capacitores que estaban en serie. No vamos a hacer aquí la deducción, eso ustedes lo revisaron en el texto, pero se encuentra que si yo sumo los inversos de las capacitancias de los capacitores conectados en serie, voy a encontrar el inverso de la capacitancia equivalente.
dos errores típicos. No es que eso lo puedo invertir y por lo tanto C equivalente es igual a C1 más C2. Que no sé dónde aprender esas matemáticas medio raras por ahí. ¿Sí? No puedo hacer eso. ¿Estamos? ¿Sí? Hay que hacer siempre el equivalente. Bien. Segundo error. Recuerden que cuando obtienen el resultado de esa suma, no están obteniendo el capacitor equivalente. ¿Qué es lo que están obteniendo? El inverso. Y muchos se emocionan y no calculan el inverso de ese resultado. Y obviamente se daña la operación. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si tengo dos capacitores de 4 microfarados conectados en serie, ¿cuál será su capacitor equivalente? Por un cuarto medio, el inverso, 2 microfarados. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, o podemos darnos cuenta, que siempre el equivalente va a ser un capacitor de menor valor que los que tenemos nosotros allí. Por el contrario, si los capacitores se encuentran conectados de la forma que se muestra allí, decimos que están conectados en paralelo. Para que estén conectados en paralelo, fíjense ustedes que las dos placas superiores de cada capacitor están conectadas a un punto común, que es el punto A, mientras que las dos placas inferiores están conectadas también a un punto común, que es el punto B, de tal manera que cada capacitor está sometido a la misma diferencia potencial, característica clásica de los capacitores conectados en paralelo. La carga que tiene cada uno de ellos no tiene por qué ser necesariamente la misma, pero eso sí, la carga total que tenemos ahí será la carga del uno más la carga del otro. Cuando nosotros queremos tener un capacitor equivalente a los dos que tenemos ahí, la capacitancia debe ser tal que la diferencia potencial entre las placas de ese capacitor sea la misma que lo que teníamos antes y que la carga almacenada allí sea el total de la que tenían cada uno de los capacitores. Asimismo, no vamos a hacer la deducción, ¿sí? Pero ustedes encuentran fácilmente que la capacitancia equivalente es simplemente, ahora sí, directamente la suma de las dos capacitancias que tenemos en paralelo, que pueden ser más capacitores, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le agregamos un término más. Igual, si tenemos dos capacitores de 4 microfaradios, ¿cuánto es el equivalente? Sería en este caso 8 microfaradios. Y en este caso, siempre cuando tengo capacitores conectados en paralelo, el equivalente será mayor que cualquiera de los capacitores que se encuentran allí. Cuando nosotros analizamos un circuito, lamentablemente no todos los capacitores están en serie, ni todos los capacitores están en paralelo, sino que posiblemente haya una conexión mixta, ¿sí?, como la que se muestra allí. Y hay que llegar a determinar el capacitor equivalente. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es armarnos de valor y paciencia para ir resolviendo el sistema poco a poco. Fíjense ustedes que en la primera figura, lo único que yo puedo hacer, con el teléfono de una forma más fácil, es ver que esos dos capacitores de 12 y 6 microfaradios están conectados en cero. Su equivalente, cuando sumamos los inversos y sacamos el inverso de eso, me da 4 microfaradios. Esos tres capacitores que me quedan en la segunda figura se encuentran conectados en paralelo. El equivalente de esos tres sería 18 microfaradios. Y finalmente esos dos que me quedan se encuentran conectados en serie. Y el equivalente de esta conexión sería 6 microfaradios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los 5 primeros capacitores que tenemos nosotros pueden ser reemplazados por un solo capacitor de 6 microfaradios. Ahora bien,
Analizando las preguntas que tuvieron ustedes en LC y para responder una pregunta que tienen, que realizaron por aquí, ¿sí? Tenían ese circuito y les preguntaban cuál de las afirmaciones que estaban ahí era válida. Individualmente estuvieron un poco divididos por ahí en grupos como que mejoraron. A ver, ¿por qué C3 y C4 se encuentran en serie? No se dejen engañar por la figura, no es que porque está uno encima del otro ya están en paralelo. Sí, para que estén en paralelo tienen que tener la misma diferencia potencial. Fíjense que C3 y C4 están en serie porque puedo ir del uno al otro sin que haya ninguna interrupción en el camino. C1 y C3, ¿por qué no están en serie? Porque al ir hacia C3 me encuentro un camino que me lleva a C2. Entonces hay una bifurcación por allí. Al haberse bifurcación no pueden estar en serie. ¿Por qué C1 y C2 no están en serie? Porque cuando trato de ir a C2 me aparece un camino que va hacia C3. ¿Sí? Entonces, si hay esas interrupciones en el camino, en ese momento dejan de estar esos capacitores en serie. C1 y C5, ¿por qué no están en paralelo? Porque simplemente al estar C2 para el intermedio, va a hacer que haya una diferencia potencial diferente entre las placas del uno y las placas del otro. ¿Sí? Y por lo tanto, al tener voltajes diferentes, es imposible que se encuentren en paralelo. Con la misma idea, se les hizo esta pregunta. Y aquí ya hay grupo, parece que tuvieron un buen análisis. Si nos damos cuenta, en ninguna de las cuatro primeras figuras tengo un camino directo entre C3 y C1. Siempre encuentro alguna bifurcación en el camino y eso hace que ese par de capacitores no se encuentren en serie. ¿Estamos? Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Recuerden, para tener dos capacitores en serie deben encontrarse en el mismo camino sin ninguna interrupción. Ahora, en este circuito hubo unas pequeñas fallas que hay que tener mucho cuidado. Ahora, tengamos claro, en la expresión que nosotros tenemos de la definición de la capacitancia, C igual a Q sobre B, recuerden que esa B que aparece ahí es la diferencia de potencial entre los conductores que forman el capacitor. En este caso, hay un punto de referencia. Si el terminal negativo de la batería está conectado a tierra, y normalmente cuando nosotros conectamos algo a tierra, damos como referencia un voltaje igual a 0. Entonces, al conocer un voltaje, al conocer un potencial en particular, yo puedo conocer el potencial en otro punto sin ningún problema. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿cuál es el potencial de la placa positiva de la batería? 12 voltios, porque la diferencia potencial es 12. Como la de abajo es 0, la de arriba tiene que ser 12 voltios. Si la placa negativa, si el terminal negativo de la batería estuviera conectado a un punto que está a 10 voltios, el terminal positivo de la batería, ¿qué potencial debería tener? ¿Cuánto? 22. Para que la diferencia entre 22 y 10 me dé los 12 voltios que tengo allí. ¿De acuerdo? Si la placa negativa de la batería
estuviera conectado a un punto que está a menos 12 voltios, ¿cuál sería el potencial de la placa positiva? ¿24? Debería ser 0, para que la diferencia 0 menos 12 me den los 12 voltios, ¿sí?, que me dice que debe haber. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, ahora vamos con el ramal en que tenemos a dos capacitores de 2 microfarads, el ramal derecho. En los extremos de esos dos capacitores debe haber en total ¿cuánto voltaje? 12 voltios, porque ¿sí?, están conectados junto a la batería. Entonces, como los dos capacitores son idénticos, ¿cuál debe ser la diferencia potencial a través de cada uno de ellos? ¿Cuánto? 6 voltios. Si son idénticos y debe haber 12 voltios en total, debe haber 6 voltios en el uno y 6 voltios en el otro, para que me den en total los 12 voltios que hay. Por lo tanto, la diferencia potencial entre las placas del capacitor de 2 microfarads que está abajo debe ser 6 voltios. Como la placa inferior está conectada a tierra, su potencial es 0. Por lo tanto, el potencial de la placa superior y por ende el potencial del punto B debe ser ¿cuánto? Si la placa inferior es 0, ¿cuánto debe ser el potencial en el punto B? Si sabemos que la diferencia tiene que ser 6 voltios. Tiene que ser 6 voltios. ¿De acuerdo? Porque abajo es 0. Entonces, el punto B tiene un potencial igual a 6 voltios. Vamos al otro ramal. A diferencia del primero, los dos capacitores no tienen la misma capacitancia. Por ende, no pueden tener la misma diferencia de potencial. ¿Estamos claros? Pero lo que sí van a tener en común es ¿qué cosa? La carga, porque están conectados en serie. Entonces, como la carga es la misma, aquel capacitor que tenga mayor capacitancia debe tener mayor o menor potencial. Para que la carga sea la misma. Menor potencial. ¿De acuerdo? Mayor capacitancia, menor potencial, para que la carga almacenada sea la misma que el otro. Entonces, el capacitor de arriba debe tener una menor diferencia potencial que el capacitor de abajo, porque el capacitor de arriba es mayor. ¿Estamos claros? Como el de arriba tiene el doble de capacitancia, debería tener la mitad del voltaje de abajo. ¿Estamos claros? Por la relación de capacitancia. Si en total tiene que haber 12 voltios, ¿qué voltaje debe haber en el capacitor de arriba y cuál en el capacitor de abajo? Para que en total me dé 12 y el de arriba tenga la mitad del voltaje de abajo. Arriba 4 voltios, abajo 8 voltios. Es decir, el capacitor de un microfaradio debe estar sometido a la diferencia potencial de 8 voltios. Como la placa inferior está conectada a tierra, su potencial es 0. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el potencial de la placa superior? Que es el punto A. Si la diferencia ya me dijeron que es 8 voltios. 8 voltios, porque abajo es 0. Entonces, ya sabemos que el potencial en el punto B es 6 voltios y el potencial en el punto A es 8 voltios. Por lo tanto, la diferencia potencial debe ser menos 2 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es simplemente un asunto de analizar la conexión serie, la conexión paralelo y tener claras esas expresiones, ¿sí?, de carga, capacitancia y diferencia potencial. El otro concepto que se maneja en este capítulo es la energía almacenada en un capacitor. Esa energía requerida para cargar un capacitor va a depender de cuánto es la capacitancia,
de cuánto es la diferencia potencial y de cuánto es la carga del capacitor. Bien, así mismo, ustedes en el texto encontraron la deducción de las expresiones que tenemos ahí. Pero dice que la energía la podemos encontrar de cualquiera de las tres maneras, donde las tres son equivalentes. Y básicamente hay que tener presente que podemos nosotros decir que esa energía se encuentra almacenada en el campo eléctrico que se genera entre los conductores que forman el capacitor. Ahora, dadas esas expresiones, la energía, pregunto, ¿es directa o inversamente proporcional a la capacitancia? ¿La energía es directa o inversamente proporcional? ¿Ah? A ver, tengan presente, o piensen ustedes, que esas expresiones pueden ser engañosas, porque hay una expresión en la que la capacitancia aparece en el denominador, y uno diría, bueno, pues la energía es inversamente proporcional. Pero hay otra expresión en la que aparece en el numerador, y entonces ahí viene una contradicción, sería directamente proporcional. Bueno, realmente eso va a depender de las características de la conexión en la que se encuentra el capacitor. Ya vamos a hacer un ejemplo para aclarar esto de aquí. Muchas veces, más que la energía, nos interesa tener presente cuál es la densidad de energía. ¿Sí? Y a pesar de que en el texto el análisis o la deducción se lo hace con un capacitor de placas paralelas, también se les indica allí que esa densidad de energía es proporcional al cuadrado del campo eléctrico y es válida para cualquier capacitor que tenga obviamente entre sus placas vacío o vacío aire. ¿Sí? Esa expresión es importante tenerla presente porque quienes vayan a tomar física 3 van a analizar también la densidad de energía del campo magnético y van a encontrar una expresión muy similar en la que la densidad de energía es proporcional al cuadrado, no del campo eléctrico, sino del campo magnético, y van a ver que son expresiones equivalentes. Entonces, posiblemente en física 3, algún día les digan, probablemente en física 2 vieron esto, y lo más probable es que digan, nunca lo vieron. ¿Sí? Bueno, pero bueno, ahí justamente para eso tengo aquí el joven que está filmando, para que quede constancia. ¿Sí? Los que no se acuerden, lo verán ahí, que eso le dimos un 1 de agosto de 2018. Bien, vamos a ver si estamos claros con estas ideas. Usemos por favor la aplicación ATP para responder esa pregunta. Si estamos hablando de una duplicación de distancia, ¿qué pasa específicamente con la energía? La capacitancia está muy bonito, pero es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando qué ocurre con la energía. Ahora, hay que tener cuidado, ¿sí?, con el análisis. Fíjense bien, clave en la pregunta. Durante todo el tiempo, ¿qué le pasó al capacitor? Estuvo conectado con la batería. Al estar conectado con la batería, ¿qué es lo que no va a cambiar? El voltaje que está sometido. Entonces, esta expresión que tenemos aquí me ayudaría a analizar qué ocurre con la energía, porque ahí tengo una sola variable, que es la capacitancia. ¿Cómo aumenta la distancia entre las placas? ¿Qué le pasa a la capacitancia? Disminuye. Para ser específicos, como se duplica la distancia de separación entre las placas, la capacitancia se reduce a la mitad. Y por ende, si la capacitancia se reduce a la mitad, la energía será ahora la mitad de la que había originalmente. Es decir,
el capacitor comienza a entregar energía, ¿sí? Debido a que estamos separando las placas, siempre y cuando se encuentren siempre conectadas a la fuente. Bien, veamos esta. Veamos el análisis. ¿Qué diferencia hay con la pregunta anterior? Ahora no se encuentra conectada el capacitor a la batería. Por lo tanto, al estar aislada de una fuente, si al estar desconectado, ¿qué es lo que no va a cambiar en el capacitor? La carga almacenada. Sí, porque al no tener una fuente no podemos ni enviar ni recibir carga eléctrica. Entonces, esa expresión que tenemos allí no nos sirve porque varía tanto C como B. Y analizar dos variables sería más complicado. Pero, en la expresión que tenemos aquí, la energía depende de una sola variable, que es la capacitancia. Y vemos que la energía, cuando la carga permanece constante, es inversamente proporcional a la capacitancia. Como se aumenta, como se duplica la distancia, como se solamente aumenta la distancia, la capacitancia disminuye. Y como hay menor capacitancia, hay mayor energía. Es decir, se está haciendo un trabajo sobre el circuito para lograr ese incremento. ¿Estamos? Bien, para responder a la pregunta que hicieron en la aplicación, te indicaban, ¿siempre los capacitores están en serie o en paralelo? Bueno, hay conexiones como las que están en esta figura, en la que no hay capacitores que estén en serie ni capacitores que se encuentren en paralelo. No puedo reducir el circuito con las dos expresiones que analizamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se reduce un circuito de esos? Bueno, realmente eso lo vamos a aprender cuando seamos grandes. ¿Sí? Por ahora, nosotros no vamos a tener circuito de ese tipo. En lo que se refiere, ojo, en lo que se refiere a capacitores. Cuando veamos resistencia, que son temas que vienen más adelante, ahí sí tendremos algunas reglas que podemos utilizar para poder hacer simplificaciones en los circuitos. ¿Estamos? Sí. Pero bueno, entonces, no sé si con eso responde la pregunta que tenía. Hay situaciones en las que podría ser que los capacitores no hayan conexión ni seria ni paralela. ¿Ok? Bien. El último tema que tenían ustedes en este capítulo se refería al concepto de diréctricos. ¿Qué es lo que debo tener claro? Bueno, hay un análisis muy exhaustivo en el texto, ¿sí? Que yo solamente lo voy a resumir de esta manera, ¿no? Siempre que colocamos nosotros un material aislante entre los conductores, vamos a lograr que la capacitancia de ese capacitor aumente K veces, donde K es la constante eléctrica del material que esté utilizando y que siempre es un número mayor que la unidad. Específicamente para el vacío vale 1. Por eso es que no aparece acá cuando hablamos de que el capacitor está con vacío. Y si lo que tenemos es aire, la constante eléctrica para el aire es 1.000000001, que para efectos prácticos es 1. Por lo tanto, nos da lo mismo tener aire o vacío entre las placas para hablar de un capacitor ideal. Ahora, si le colocamos otro material diferente, ya el asunto cambia. Ahora bien, tengan presente que si nosotros incrementamos la diferencia de potencial entre los extremos de un capacitor, se va a incrementar el campo eléctrico. Y vamos nosotros a llegar a un punto en que
el material aislante que tenemos nosotros dejará de ser aislante y se convertirá en conductor, permitiendo que pasen cargas de un lugar a otro. Y eso es lo que conocemos como la ruptura del eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico máximo que nosotros podemos aplicar sobre un conductor, sobre un material aislante, antes de que se produzca esta ruptura, se conoce como la rigidez eléctrica. Por ejemplo, el aire es un material aislante. Sin embargo, cuando tenemos nubes que tienen demasiadas cargas eléctricas, el aire, el campo eléctrico en esta región comienza a incrementarse, se supera la rigidez eléctrica y el aire se vuelve el conductor. Y cargas eléctricas van de un punto a otro, cosa que nosotros conocemos como un rayo. ¿De acuerdo? El rayo se produce cuando superamos la rigidez eléctrica del aire. ¿Ok? Cuando el campo eléctrico alcanza el valor mayor a eso. Entonces, regresando a nuestra expresión básica, la capacitancia depende de esos parámetros. Primera situación, tengo un capacitor que en todo momento se encuentra conectado a una fuente. En esa situación, como ustedes saben, ¿qué es lo que no va a variar? La diferencia potencial del voltaje entre las placas de este capacitor. Cuando yo coloco ese eléctrico, logramos que la capacitancia aumente. Pero fíjense en esa expresión. Como la capacitancia aumenta porque cambió la geometría, porque hemos colocado más adelante, pero el voltaje se mantiene constante, ¿qué le pasa a la carga? Si el V se mantiene constante y la capacitancia aumenta, la carga tiene que aumentar. Y claro, puede aumentar porque la fuente que tenemos ahí puede suministrarme más carga eléctrica. Por el contrario, si tenemos un capacitor que lo desconecto de la fuente y simplemente coloco un voltímetro para medir la diferencia potencial que ahí nos tenemos del capacitor, como el capacitor está aislado, en este caso, no va a haber cambio en la carga almacenada. La carga va a permanecer fija. Al colocar el aislante, nosotros aumentamos la capacitancia. Pero nuevamente vemos la expresión que tenemos ahí. Como ahora lo que se mantiene constante es la carga y la capacitancia aumenta, ¿qué le ocurre a la diferencia de potencial? Si se aumenta y es constante, necesariamente el V tiene que disminuir. Por eso es que el voltímetro que vemos nosotros en la figura inferior, cuando se introduce el eléctrico, marca un voltaje menor al que tenía inicialmente. Por lo que tiene que haber esas variaciones. A ver, en la pregunta de la energía, cuando desconectábamos el capacitor, preguntan qué pasa si usaban la expresión Q medio de Q por V. Q por V, en ese caso, teníamos nosotros cuando el capacitor estaba desconectado. La carga no varía. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? La diferencia potencial siempre es igual al producto de E por T, para el caso de un campo uniforme. Como el campo no varía, porque la carga no varía, el campo depende de la carga almacenada, ¿sí? Entonces la diferencia potencial va a depender de la distancia entre las placas. Si yo aumento la distancia entre las placas, la diferencia potencial aumenta. Y por que se aumenta la diferencia potencial, la energía almacenada en el capacitor debe aumentar, como ocurrió con la otra expresión. ¿Sí? No debe haber ningún cambio en el resultado, sea cual sea la expresión que analizamos. A ver, por último, para responder también una pregunta que hicieron por ahí. Supongamos que yo coloco un material aislante
en el interior de un capacitor. Pero este material aislante no ocupa todo el espacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? No ocupa todo el espacio. Ese capacitor que tenemos ahí, yo lo podría considerar como la combinación de dos capacitores conectados en serie. Un capacitor que ocupa todo el espacio entre los conductores de espesor 1/3 de B, y un capacitor que tiene exclusivamente aire entre las placas que tiene un espesor 2/3 de B. ¿Cuál es la capacitancia equivalente? El resultado de encontrar el equivalente de dos capacitores en serie, uno con aislante y el otro sin aislante, con las distancias consideradas en el caso que tenemos ahí. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si ese material aislante, en lugar de estar horizontal como tenemos ahí, hubiera estado verticalmente? Es decir, va entre las dos placas, pero no ocupa todo el espacio. Eso sería equivalente a tener dos capacitores en paralelo. Uno con aislante, el otro sin aislante, y encontrar el equivalente de esa combinación en paralelo. Casos así tienen ustedes en la tarea que tienen que presentar el día lunes. ¿Ok?